Prefiero no ser antes que alinearme, dijo tajante Francisco García Cabeza de Vaca, senador de la República. En entrevista, habla también de sus amigos y sus enemigos en la política. Advierte que no perdona la traición y asegura que este es el momento del Partido Acción Nacional en Tamaulipas. Hablando de su trabajo como senador, sabemos que hay varias reformas por ahí que están haciendo ruido, particularmente en el sector de la frontera. Reforma energética, porque acaban de descubrir algunos yacimientos, y la reforma hacendaria, que nos intentan implementar el IVA. Bueno, definitivamente. Subirlo, mejor dicho. Eso es un tema que no solamente está generando polémica, sino ha generado mucha preocupación entre todos los legisladores, entre la opinión pública, pero muy especialmente los sectores productivos, a los que hoy en día serían muy afectados. No se diga a la zona fronteriza, impuestos que tienen que ver precisamente con golpear directamente a la clase media de nuestro país, desde gravar el IVA a las colegiaturas, gravar el IVA a las importaciones que hace el sector maquilador. Y uno de los temas que más nos preocupan, especialmente aquellos que vivimos en la frontera, pues es precisamente el hecho de que quieren homologar el IVA del resto del país, al igual en la frontera subirlo del 11 al 16. No conocen el dinamismo que vivimos hoy en día los fronterizos y no entienden que nosotros no estamos compitiendo contra el resto del país. Y cuando hablamos del tema de gravar las importaciones que haga el sector maquilador, déjame decirte que hay una gran preocupación. Si es alguien que a través de los años que cree firmemente en este sector, ha sido un servidor. Te comento un dato interesante. El sector maquilador genera el 30% de todos los empleos en la frontera norte de nuestro país, y no se diga en el estado de Tamaulipas. Esto podría ocasionar desalentar a estas maquiladoras. Imagínate el número de desempleos que pueda ocasionar, sería gravísimo. Nosotros entregamos al país con una estabilidad económica muy sólida, y ahora pareciera ser que lo que pretende este nuevo gobierno es de alguna manera querer incrementar los impuestos. En pocas palabras, ¿qué les está diciendo este nuevo gobierno a las familias mexicanas? Deja de apoyar a tus hijos para que el gobierno federal tenga más dinero para sus gastos. No solamente no coincidimos, no lo avalamos, no lo vamos a apoyar. Sabemos lo que esto implicaría y las consecuencias que tendría para la frontera norte de nuestro país. A ver, senador, ¿usted cree que esto sea ignorancia de parte del gobierno federal, el aplicar todas estas reformas, todas estas situaciones para generar más pobres en el país, o ignorancia o estrategia para generar más pobres en el país y que se conviertan en carne de cañón o presa fácil, políticamente hablando? Porque de hecho se habla que para eso se quiere el recurso, si tú analizas, ¿no?, esta reforma que pretenden, pues se parece más a la de los 70 y los 80 que a una reforma con una visión a futuro, con una reforma que incentive la inversión y la generación de empleos. Hablaban durante su campaña precisamente de no endeudar más al país. En pocas palabras, ellos hablaban de déficit cero. Ahora resulta, a meses después, que pues ellos pretenden endeudar el país hasta el 1.4 del Producto Interno Bruto, endeudar el futuro de generaciones para que con ese dinero poder ellos utilizarlos ¿para qué? Para gasto de cuenta corriente. Simplemente no han sido claros precisamente con esto, se han estado contradiciendo con esas promesas que hicieron en su momento en campaña. Sin embargo, un dato interesante, déjame decirte que la mayoría de las secretarías en el primer semestre de esta administración han traído un subejercicio de cerca del 35% del presupuesto. Hoy en día vemos que el secretario de Hacienda en su momento nos dijo: va a haber un crecimiento del 3.4. Después rectifica y dice no, del 1.8. Yo creo que también se está equivocando y difícilmente vamos a crecer el 1% este año. Oye, ¿la reforma energética beneficia, afecta a Tamaulipas?
Tenemos los pozos en los yacimientos recientemente encontrados, pero también hay experiencias como la de Tabasco, donde en lugar de crecer de inicio, bueno, pues fue una ciudad que se vino o cayó en la pobreza. Tamaulipas, ¿cómo nos iría? Si existe un estado que estará siendo beneficiado por una verdadera reforma, estaría siendo Tamaulipas. Somos un estado sumamente rico. Hoy en día en las costas del Golfo de México, especialmente aquí frente a Matamoros, ya se han encontrado yacimientos muy importantes, como es el yacimiento Tron y el Supremo. Pero hablando del tema de la reforma energética, hoy en día ha llegado al Senado de la República, porque somos Cámara de Origen, aquellas personas que nos escuchan, llegaron las propuestas, tanto del Ejecutivo Federal, en este caso, que va de la mano con la del PRI, obviamente, la del Partido de Acción Nacional y la del PRD. Nosotros consideramos que para poder darle certeza, darle confianza precisamente a este sector tan importante, se requiere una reforma energética con modificaciones constitucionales. Y nosotros hemos presentado ya una propuesta que, te lo comento, es muy diferente, es un abismo entre la propuesta del Ejecutivo Federal y la propuesta de Acción Nacional. ¿Por qué lo comento? Porque el Ejecutivo Federal habla de modificar el artículo 27 y 28 constitucional, no habla nada de los detalles. Para hacer una reforma constitucional se requiere 2/3 partes, en este caso, de ambas cámaras, y posteriormente mandarlas a los congresos de los estados para hacer lo propio. Para las leyes secundarias, pues ellos pueden tener mayoría. Dice que por ahí, que las letras chiquitas, pues está el diablo. Y no es por ser desconfiados, pero ya sabemos cómo se comporta. Entonces nosotros somos de la idea que vamos a asegurarnos que quede plasmado en la Constitución, que quede plasmado en los transitorios, los detalles. ¿Cuál es la gran diferencia entre la propuesta del Ejecutivo Federal y la propuesta de Acción Nacional? Nosotros tocamos el tema que hoy en día le preocupa y que está exigiendo los mexicanos: transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Vamos a fortalecer a la empresa Petróleos Mexicanos, vamos a darle su lugar, pero por otro lado, que quede bien claro, los hidrocarburos, lo que está en el subsuelo, es del Estado mexicano. ¿Qué es lo que propone Acción Nacional? Ya hay modelos que se han implementado en otros países como Noruega, como Gran Bretaña, como Brasil, como Colombia, que han sido sumamente exitosos. ¿Qué es lo que requiere nuestro país? Un modelo mexicano. ¿Por qué? Porque a diferencia de Noruega, que ellos tienen mucho petróleo, también gas, ellos no dependen del gas para generar energía eléctrica, porque ellos la generan a través de hidroeléctricas. ¿Qué quiere decir con esto? Ellos tienen mucha agua en sus ríos y canales que generan energía eléctrica. Nosotros sí necesitamos el gas, pero nosotros queremos dividir dos rubros. Una cosa es el petróleo, que hoy en día es uno de los principales ingresos de nuestro país. Y por otro lado, ver el tema del gas como un tema de seguridad energética. Lo hemos escuchado una y otra vez en los spots de televisión, que en Estados Unidos, precisamente aquí en Eagle Ford, que es el nombre que se le da a esta región del sur y centro de Texas, donde están explotando a través del shale gas y están sacando miles y miles de cantidades de gas y de petróleo, y que, por cierto, ahora te comento, ya son estos prácticamente autosuficientes en la generación de gas. Hoy en día importamos cerca del 40% del gas de nuestro país. Estamos importando cerca del 65% de todo lo que tiene que ver con la petroquímica básica, y la gasolina, pues ya lo sabemos, el 50% de la gasolina que hoy en día consumimos, pues resulta que mandamos el petróleo a las refinerías de Estados Unidos y nos lo regresan ya convertido en gasolina, y estamos pagando las consecuencias. Lo que queremos nosotros es diferenciar. El petróleo es un tema económico, el tema del gas es un tema de seguridad energética. Vamos a garantizar que tener suficiente gas. ¿Para qué? Para que ese gas sea más barato y nos permita con ese generar energía eléctrica para que ésta sea más barata. Imagino que tú y las personas que nos están viendo han visto en la televisión por ahí un spot de televisión de un señor que sale diciendo: ya vieron los recibos de gas y el recibo de luz, va a ser más económico. Eso es falso, ¿eh? Y con todo respeto los digo, eso se va a dar
a mediano y largo plazo. Eso es como el cambio de horario. Que no los engañen. Nosotros queremos hablar con la realidad, con la verdad, aun que nosotros podemos extraer hoy en día el gas que tenemos en el subsuelo. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo lo embotellamos o qué? Pues necesitamos los gasoductos, situación que hoy en día no se cuenta con esos gasoductos. Entonces es un proceso a mediano y largo plazo. Pero no deja de ser negocio precisamente la extracción de gas, lo que viene siendo natural, como también el gas húmedo y el gas seco. ¿Por qué limitar a Petróleos Mexicanos con la propuesta del PRI? ¿Qué quiere el PRI? Pues que sea un convenios de utilidad compartida. En pocas palabras, en términos beisboleros, ellos quieren pichar, cachar, batear y ser el umpire. Que el mismo Petróleos Mexicanos sea el que diga quién va a ser los pozos, cuál va a ser la utilidad y después nos la repartimos. No hay un control. Nosotros, ¿qué es lo que proponemos? La creación, que por cierto ya se tiene, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Esta ya existe. Vamos a darle rango constitucional, vamos a darle autonomía, que los nombre el presidente de la República a 5 representantes especialistas en la materia, que sean ratificados por el Senado y que sean estos los que supervisen no solamente y que den esas autorizaciones no solamente a Pemex, sino a las empresas que pueden invertir del sector privado. Los hidrocarburos de este país y del mundo no son renovables, no son para siempre. Y si bien es cierto que de acuerdo a la información que se tiene, tenemos 160,000 millones de barriles, tanto de petróleo como de gas. 100,000 millones de barriles de petróleo y 60,000 de gas. Eso es lo que hoy en día se tiene detectado en nuestro país. Esto podría garantizar para los próximos 80 años. El dato es, ¿lo sacamos ahorita, mañana, pasado, cuando cambien las tecnologías? Pero no solo eso, al momento de sacarlo nos lo gastamos y las próximas generaciones, ¿qué culpa tienen ellos? Por eso queremos crear un fondo, el Fondo Mexicano del Petróleo. ¿Y eso va a ser para quiénes? Para los jóvenes que vienen en el futuro. Que una parte de esa riqueza, de la renta petrolera, se vaya, imagínense, un 10% para ese fondo. Y que esto se vaya dando gradualmente en un lapso de 10 años, hasta llegar al 10º año, el 50% de toda esa utilidad que se tiene se quede precisamente en este fondo y el otro 50% para Hacienda, para lo que hoy en día está utilizando. ¿Por qué hago este comentario? Porque la propuesta que tiene hoy en día el PRI gobierno es vamos a darle mayor fortaleza a Petróleos Mexicanos. Claro que también queremos nosotros eso, cambiar el régimen fiscal. ¿Qué quiere decir con esto? No le quites tanto dinero a Pemex, déjaselo a Pemex y dáselo a Hacienda, pero se crea un hueco, un boquete, como se dice en términos coloquiales. ¿Y de dónde crees que lo quieren sacar? Del IVA que nos quieren cobrar precisamente hoy en día, en lo que viene siendo homologando el IVA en la frontera, poniéndole el IVA precisamente a la vivienda y a las colegiaturas. Esos mismos que ustedes ven hoy en día en los foros, en los spots de televisión diciendo que es urgente la reforma energética para beneficio del país, son exactamente los mismos que durante 12 años estuvieron regateando y frenando la propuesta que hizo en su momento Vicente Fox y el presidente Calderón. Somos una oposición responsable y lo que queremos es no hacer una reforma al vapor. Es la reforma más importante para los próximos, de los últimos 80 años. Vamos haciéndola bien. ¿Qué es lo que proponemos? Que tu ciudadano, que todas las familias de este país tengan conocimiento a ciencia cierta qué es lo que está pasando ahora sí con el petróleo de los mexicanos. Lo que no queremos, es que esta reforma quieran hacer estos a través de las leyes secundarias un traje a la medida y que pongan en las letras chiquitas para beneficiar a unos cuartos. Vamos abriéndola, que haya competencia, vamos a fortalecer a Petróleos Mexicanos, por supuesto, vamos a poner órganos reguladores que no estén dependiendo de decisiones políticas. ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Pagar un recibo de luz más económico, ser competitivos, porque ¿sabías tú
que en Estados Unidos es cerca de un 50% más barata la luz que del otro lado de la frontera. No se diga los hidrocarburos, en este caso la gasolina. Es precisamente lo que queremos, pero que esta reforma beneficie también a los jóvenes que hoy en día quieren sacar un beneficio y poderlo ver en el corto, mediano y largo plazo. Senador, pasando al terreno político, Francisco García Cabeza de Vaca, ¿dónde está parado ahorita? Hace un par de meses, el senador Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur y un servidor generamos un punto de acuerdo donde exhortábamos a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados pues que fueran muy cuidadosos, que no fueran a querer cambiar el régimen que hoy en día se tiene en la frontera, porque podía afectarnos muchos, que se mantuviera como se tiene hoy en día. Y fíjate lo que son las cosas, Nora. Todos los senadores fronterizos la firmaron. ¿Qué pasa 2 meses después? El Ejecutivo Federal, en este caso el mismo PRI, manda una propuesta donde dice, pues con la novedad que les vamos a homologar el IVA en la frontera, ahora van a tener que pagar el 16%. Ahora les dijimos a esos senadores, por cierto, de Tamaulipas, no se les olvide que ustedes firmaron un punto de acuerdo. No vayan a traicionar a sus electores, que no nos vayan a dar motivos para decirles en el Pleno del Senado de la República que se echaron para atrás. Sería sumamente vergonzoso, porque a quienes van a afectar pues va a ser a todas las familias que viven en la frontera norte de este país. Hablando de cumplir, Francisco, ¿cumple? Déjame decirte que es algo que me ha valido toda mi carrera política, es algo que es muy significativo, no solamente para mí, sino para cualquier político. Me comprometí a presentar una iniciativa donde daríamos cárcel a todo aquel político, funcionario y juez vinculado con el crimen organizado. Presenté la iniciativa, está hoy en día en la Comisión de Justicia, en revisión, y yo espero, porque estuvo avalada y respaldada por muchos de mis compañeros senadores de diferentes partidos, y sé que esta la vamos a sacar adelante. Esto es algo que exige y demanda la sociedad mexicana, y muy especialmente la sociedad tamaulipeca, como también acaba de presentar una otra la semana pasada, donde queremos subir a rango de crimen organizado a toda aquella persona que se le detecte usando insignias o uniformes de las Fuerzas Armadas. No estaba plasmado en la ley como rango de delincuencia organizada, le estamos proponiendo. Esta iniciativa me la respaldó el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional, el presidente de la Comisión de Marina, el presidente de la Comisión de Justicia y un sinnúmero de senadores, y yo creo que es algo beneficio precisamente para México, precisamente que sepan que con las insignias y los uniformes de las Fuerzas Armadas no pueden ser utilizadas precisamente por nadie más que por las fuerzas en sí. Y otro de los temas importantes que a mí en lo personal me indignó fue el hecho de que un medio que teníamos nosotros como instrumento, me refiero a los tamaulipecos, para saber qué es lo que pasaba en las carreteras, si había violencia, si había tiroteos, situación que se vive desafortunadamente en nuestro estado, pues era una página denominada Valor por Tamaulipas. Pues estas personas, de acuerdo a lo que salió en los medios nacionales, pues fueron amenazadas. Desconocemos quiénes son los que manejan esa página. Yo en lo personal me llené de indignación. Subimos a tribuna precisamente a denunciar el hecho. Déjame decirte que todo el Senado de la República nos respaldó. Lo que sí me dio mucha pena, por no decirte vergüenza, es ver que en Tamaulipas no se defendió a ese medio como debe haberse defendido. Senador, y hablando de este tema, ¿no tiene miedo? Fíjate, Nora, que me han hecho esa pregunta en diferentes ocasiones. Y mi contestación ha sido la misma. No solamente tengo miedo, tengo pavor, pero no de lo que me pueda suceder. Tengo pavor que sigan las cosas así en Tamaulipas. Tengo pavor que se sigan yendo los empresarios de mi estado a otros estados del país o a Estados Unidos. Tengo pavor que no regrese la confianza y la inversión. Tengo pavor
que los jóvenes de mi estado no tengan las oportunidades que nosotros tuvimos. Y tengo pavor que los políticos en Tamaulipas no sigan asumiendo su responsabilidad que tienen, pues hoy en día no la han tenido. Es el verdadero miedo y pavor que tengo. Es por eso que yo creo que esto es un trabajo y una tarea de todos, de los 3 órdenes de gobierno, de aquellos que ocupamos algún puesto y de la sociedad en general. Somos muchos más, pero por mucho más la gente buena, bien nacida en este estado, que quiere sacarla adelante. Y con esos muchos, Nora, yo te aseguro que el estado va a salir adelante. Su carácter fuerte, digo, es muy público en el ámbito político. Déjame decirte que yo me considero una persona que ha sido congruente en el decir y en el hacer, y algo que manifesté en diferentes ocasiones cuando tuve los enfrentamientos con el pasado gobierno estatal, y se lo dije inclusive personalmente y públicamente al exgobernador de Tamaulipas, le dije, mira, yo jamás te he pedido nada que por ley y por derecho no le corresponda a mi ciudad. Como te exigí que nos entregaras la Comapa, como te exigí que le dieras el trato adecuado, como te exigí que nos diera precisamente el equipo de policía que le correspondía, como te pedí que fuera respetuoso como en la autonomía municipal, pedí el mismo trato que le daba la Federación de respeto a la soberanía de Tamaulipas, el mismo trato hacia un gobierno municipal. Es algo que por fortuna el día de hoy le ha valido, como el hecho de haber puesto muy en alto a Reynosa entre las 10 mejores ciudades para vivir y para invertir de nuestro país, el hecho de no haber permitido y mandar el mensaje muy claro que quien manejaba la policía y tránsito en Reynosa, esa nomás tenía un don de mando, que era el presidente municipal, que era un servidor. Te repito, eso no era un tema de valor, ese era un tema de convicciones, es un tema que debe de aplicar un presidente municipal. He apoyado y respaldado a presidentes municipales, al mismo gobernador del estado actual, en todas aquellas acciones que vayan encaminadas para mejorar la calidad de vida de los tamaulipecos. Y eso no quiere decir que esté yo en contra de algo que esté a favor de los tamaulipecos. Yo quisiera, si me permites, hacerte un comentario. Han querido satanizar a la oposición en Tamaulipas. Pues la oposición nunca ha gobernado, no, en este estado. Jamás se ha tenido mayoría en el Congreso del estado de Tamaulipas. Es más, han dicho que somos un peligro para Tamaulipas. Y yo no veo nada peligroso el hecho de que un diputado, un legislador, haga señalamientos de incumplimientos de un gobierno. Lo peligroso es todo lo contrario. Lo peligroso es tener un gobierno sin contención. Lo peligroso es tener un gobierno que cree que simulando el tema de la inseguridad la va a resolver. Tener una oposición que haga esos señalamientos no es un peligro. Nosotros no endeudamos a Tamaulipas. Nosotros no hicimos que se estén generando estos graves problemas de inseguridad. Nosotros no estamos aumentando precisamente los impuestos. Han sido ellos. Han dado resultados. Yo creo que eso es la gran pregunta que se tiene que hacer a todos los políticos. Imposible no tocar el tema de José Ramón Gómez Leal en Reynosa. ¿Qué ocurrió ahí y cómo se da esta situación de rompimiento y que viene a parar en una situación de desventaja para el Partido de Acción Nacional en Reynosa? Yo creo que somos el único partido político en el país, primero que nada, que elegimos a nuestros candidatos de una manera democrática. Cuando cuando fui diputado federal, alcalde, ahora senador de la República, vengo de un proceso electoral, un proceso interno, inclusive en una ocasión que desafortunadamente mi partido tomó la decisión de designar, me mantuve firme en mis convicciones y apoyé y respaldé a que entonces fue candidato a gobernador. Yo creo que es parte de lo que sucede en Acción Nacional. Todas aquellas acciones que se dan a la luz pública. Hay quienes se mantienen firmes en sus convicciones. Hay quienes otros que simplemente no se mantienen firmes si es que alguna vez lo tuvieron. Aquellos que quieren llegar o hacer creer que son oposición pactando precisamente con el gobierno, con el PRI gobierno, pues bueno, pierden mucha credibilidad. Yo lo que te puedo decir es que yo soy muy respetuoso de las decisiones de todos. Trato siempre de que no salga perjudicado mi partido, pero si hay quienes
te repito, quieren demostrar o querer subir políticamente atacando su mismo partido, pues te repito que difícilmente van a salir adelante. Pero bueno, eso es mi manera de ser. A veces se gana, a veces se pierde, pero lo que yo hay que mantenernos es firmes en nuestras convicciones. Somos oposición en Tamaulipas y hay que comportarnos como tal. Y entonces en esta elección donde él aspiraba a la presidencia por la alcaldía, ¿qué ocurrió? Pues uno ganó y otro perdió y se inconformó y pues eso es lo que sucedió, ni más ni menos. Dice en una entrevista previa que mucho tuvo que ver la mano de Francisco García Cabeza de Vaca en su papel de senador para influenciar en el resultado final. En los tribunales. Así es. Oye, pues qué poderosísimo soy, ¿no? Ahora resulta que un órgano que pues se maneja con una transparencia, con una verticalidad, una pulcritud. Yo creo que es sumamente irresponsable un comentario de esa naturaleza. Sin embargo, pues yo soy respetuoso. Yo lo que te puedo decir es que yo voy a seguir abonando precisamente para fortalecer a mi partido, tenderle la mano a todos mis compañeros, como lo he hecho. Eso nos ha dado mucha fortaleza, el diálogo, el entendimiento, pero siempre cuidando a la institución. Está comprobado que donde el PAN se une, gana, y donde se divide, pierde. ¿Tiene la capacidad, Francisco, de unificar a los panistas y a todas las fuerzas necesarias para lograr ese objetivo de la alternancia? Tengo la capacidad de unir con propósito. Hay quienes hablan de la unidad, pero que no se confunda. Hay que haber unidad con propósito. Y el propósito es que se dé la alternancia. Un gobierno que transparente los recursos públicos, un gobierno que garantice a nuestras familias la seguridad y la tranquilidad que tanto necesitamos, pero sobre todo, un gobierno que regrese lo que hoy en día ya se perdió, que es la confianza. ¿Aquí incluiríamos una alianza con otros partidos políticos? Este es un gran movimiento que se está dando en el Estado, donde coincidimos muchas fuerzas políticas en la necesidad de este gran cambio, de esta gran alternancia que se estará dando en el Estado de Tamaulipas. Simplemente esta pasada elección, si tú haces un análisis por distrito, en lo individual como partido sacamos 5,000 más votos que el mismo PRI. Está más que claro que esto se va a dar en el mediano plazo, más allá de los partidos, más allá de los colores. El gran cambio que viene en Tamaulipas lo va a dar la ciudadanía. ¿Quiere ser gobernador? ¿Qué político tamaulipeco no aspiraría a ese gran privilegio de ser gobernador de su estado? Hay tiempos y momentos. Ahorita estoy concentrado en el Senado de la República. Lo que sí te puedo yo asegurar y anticipar, como lo dije hace algún momento, que voy a estar ahí presente, trabajando de la mano con mis compañeros para asegurarnos que la alternancia se dé en Tamaulipas. Aunque no la encabece. Voy a estar ahí para que se dé la alternancia en Tamaulipas. La alternancia en nuestro estado es inevitable. Esta se va a dar. La entrevista con el senador Francisco García Cabeza de Vaca es una entrevista que hace rato tenía mucho interés de hacer, por lo que representa, por su perfil, por su carácter y sin duda alguna porque es un firme aspirante a la gobernatura por el estado de Tamaulipas.